Buenos días, hermanos del módulo de familia de la Iglesia Cristiana Salem Internacional. Con ustedes la hermana y servidora Amanda Mercado. Hermanos, tal como les habíamos prometido, la hermana Nairobis y mi persona, en el día de hoy me voy a permitir hacer un resumen de la primera parte del módulo de familia con la cual iniciamos nuestras clases de la escuela dominical. Esa primera parte tiene que ver con la temática del reino de Dios o el reino de los cielos. Como quiera que vamos a ver la familia desde la perspectiva bíblica, pues primero debemos estar seguros de que estamos en el reino de Dios, de que estamos en el reino de los cielos y que estar en él es una base para poder seguir afianzando nuestra vida espiritual, la cual debe hacerse principalmente y primeramente en nuestra propia familia. Bueno, recordemos que esta primera parte la está liderando, la está orientando nuestra querida hermana Nairobis Erazo, que es la que ha estado allí al frente en las clases. En estos momentos, mi papel es el apoyo a cada clase que se esté orientando, aparte de que también me he encargado de la asistencia y de abrir el grupo de WhatsApp para que todos aquellos que no puedan asistir en algún momento a la clase puedan saber por dónde vamos y puedan tener también un resumen por lo menos de lo que ya se ha desarrollado. Así las cosas, yo les voy a adjuntar en el día de hoy un mapa conceptual que me permití hacer resumiendo la clase y una breve explicación. Queda de parte de ustedes profundizar, meditar, reflexionar en cada versículo que se detalla allí en el mapa para complementar la explicación. Bueno, le damos las gracias a Dios en esta hermosa mañana y pedimos al Espíritu Santo nos guíe para poder orientar esta pequeña explicación en el día de hoy. Bien, hermanos, entrando en materia, estuvimos viendo el reino de Dios o el reino de los cielos. Y en el reino de Dios o reino de los cielos tratamos 5 aspectos. El primer aspecto es ¿qué es el reino de Dios? El segundo, ¿qué nos ofrece el reino de Dios? El tercero, ¿cómo hacemos para entrar en él? El cuarto, ¿qué compromiso tenemos con el reino de los cielos, que es el mismo reino de Dios? Y el quinto, ¿qué se requiere para mantenernos en el reino de Dios o en el reino de los cielos? Bueno, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es un reino espiritual que se extiende a la tierra. El reino de los cielos, todos sabemos, fue traído por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo por primera vez aquí en la tierra con nosotros los hombres o los seres humanos.
El reino de los cielos tiene un gobernante espiritual. Ese gobernante espiritual es nuestro Padre Celestial. Y este reino de los cielos será transferido completamente a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, nuestro Salvador. El reino de los cielos actúa en nuestros corazones. No es un reino físico, como todos sabemos, es un reino espiritual. Y el campo de acción de ese reino es nuestros corazones, se sitúa en nuestros corazones. El reino de los cielos es Dios mismo en nosotros a través del Espíritu Santo, que fue dejado por Jesucristo una vez partió a los cielos. Él nos prometió que no nos dejaría solos, que nos dejaría un paracleto, un ayudador, un intercesor. El reino de los cielos, además de un gobernante espiritual, tiene unas fuerzas espirituales, que está constituida por el ejército celestial de Dios, el ejército bueno celestial de Dios, porque también hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero acá nos referimos a todo el contingente o toda esa fuerza espiritual que pertenece a Dios y que está al servicio de Dios y es fiel a Dios. El reino de los cielos también tiene unas leyes espirituales, como todo reino tiene sus leyes. Y estas leyes espirituales están compendiadas en la palabra de Dios. Ahora bien, la palabra de Dios en la Biblia tiene un significado de agua. Agua porque es el agua que nos limpia, es el agua que regenera nuestra mente, es el agua que nos renueva, es el agua que nos redarguye, que nos enseña y que nos prepara para abrazar las cosas que pertenecen a la vida y que pertenecen a la piedad. Todo lo concerniente a Dios y todo el amor y devoción hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Esa palabra debe obedecerse. Para poder estar dentro del reino de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios, dejarnos limpiar, lavar, regenerar por ella, pero también debemos obedecerla. Jesús dijo que el que le ama obedece su palabra. Hay unos versículos que demuestran todo lo que se está diciendo. Por ejemplo, cuando se dice que la palabra es agua que nos limpia, vamos a leer en Efesios 5, 25, 27. A ver qué nos dice al respecto. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora procederemos a leer Ezequiel 36, 24, 27. Dice así la bendita palabra de Dios: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo
dentro de vosotros. Miren lo que dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, el Espíritu Santo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ahí lo dice, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí dice claramente que el Señor nos iba a limpiar, esto fue antes de la venida de Cristo, lo dijo por Ezequiel, nos iba a limpiar de todas nuestras inmundicias y que iba a esparcir agua limpia en nosotros. Y esa agua limpia es la palabra de Dios, que es la que renueva nuestra mente, la que lava, la que limpia, la que redarguye, la que enseña, la que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bueno, vamos a leer ahora Mateo 7:21. Dice así la bendita palabra de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es decir, el que obedece su palabra. Leemos también en Juan 14:15 que el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente amamos a Jesús, amamos a nuestro Dios, entonces debemos guardar sus mandamientos. Bien, hasta aquí el resumen de la primera parte de qué es el reino de los cielos. Vamos a la segunda parte. ¿Qué nos ofrece el reino de los cielos? Y para ello vamos a leer Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos no es un reino donde te van a invitar a comer, a beber y a complacer la carne, sino que el reino de los cielos es espiritual, es paz, es justicia y es gozo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos justicia, tenemos paz y tenemos gozo por el Espíritu Santo, podemos decir que tenemos un disfrute para nuestro espíritu y para nuestra alma. El reino de Dios es un disfrute para nuestro espíritu y para nuestra alma, porque nos permite vivir en justicia, en paz, que es bien importante, y nos permite vivir en gozo. Entonces, eso es lo que nos ofrece el reino de los cielos: justicia, paz y gozo. El tercer aspecto es cómo entramos al reino de los cielos. Bueno, vamos a leer Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, que hacía la pregunta de cómo hacía para entrar al reino de los cielos. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo voy a repetir. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios o el reino de los cielos, a ese reino, podemos entrar solamente si tenemos un nuevo nacimiento. Es la única forma de entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿cómo se da ese nuevo nacimiento? Vamos a leer Juan 3:5. Respondió Jesús también a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, para entrar al reino de los cielos necesitamos un nuevo nacimiento. ¿Y cómo se obtiene ese nuevo nacimiento o cómo lo vamos a tener?
naciendo del agua, que es la palabra de Dios, que renueva nuestra mente, que nos lava, que nos limpia, que nos regenera, que nos redarguye, que nos enseña, que nos guía. Y también naciendo a través del Espíritu Santo, que entra en nosotros al recibir a Jesús como nuestro Salvador. Vamos a leer a Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vamos a leer 1 de Juan 5:4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, a través del don de la fe, que es un don de Dios y que es a la vez un poder de Dios en nosotros, con el fin de preservarnos para la salvación. Bien, el Espíritu Santo que recibimos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador a través de la fe, nos introduce en la luz, en el reino de la luz. Acuérdense que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. El Espíritu es el que nos introduce a la luz, porque nosotros veníamos de un reino de oscuridad. No nos habíamos dado cuenta que estábamos en un reino de penumbras y acá llegamos al reino de la luz. Aparte de eso, el Espíritu Santo también nos ayuda. Él testifica acerca de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de las obras de Dios. El Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo además nos protege también del peligro. Nos guía, es nuestro paracleto, nuestro ayudador. De manera que esta es la forma de poder entrar en el reino de los cielos. Resumiendo, cuando tenemos un nuevo nacimiento y porque somos lavados del agua, que es la palabra de Dios, o por el agua, que es la palabra de Dios, y por el Espíritu Santo, que es nuestra guía, que viene a ser morada en nosotros a partir de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador a través de la fe. El cuarto aspecto de esta temática tiene que ver con el compromiso que tenemos una vez estamos dentro del reino de los cielos. Y este compromiso es el compromiso de extender el reino de los cielos, de seguir construyendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Este compromiso debe iniciarse primeramente en nuestra casa. Las primeras personas a las que nosotros debemos extender el reino de los cielos es a nuestra familia, a nuestros parientes. Y esto lo hacemos, hermanos, a través de la oración, intercediendo por cada pariente nuestro, por cada familiar, a través de la acción, predicando la palabra de Dios, hablándoles a nuestros parientes de las promesas preciosas de nuestro Dios. Y además de eso, y principalmente, lo debemos extender a través del ejemplo, siendo obedientes a la palabra de Dios, que las demás personas de nuestra familia vean que lo que predicamos es consistente con nuestra manera de actuar. El ejemplo es la mejor manera de extender el reino de los cielos.
después de nuestra familia, entonces sí, tenemos que seguir extendiendo el reino de los cielos hacia afuera, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y a aquellas personas a las que Dios coloque en el camino para que nosotros podamos hablar precisamente del reino de los cielos. De manera que tenemos ese compromiso de extender el reino de los cielos. Vamos a leer Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y vamos a leer Marcos 16, 15, 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos que tenemos el compromiso de extender el reino de los cielos, pero también el Señor nos dará de su poder para hacer todas estas cosas que dice el versículo. El quinto y último aspecto es ¿qué requiere el reino de Dios? El reino de Dios, una vez estamos dentro de él, requiere esfuerzo y humildad. Esfuerzo. Todos los que estamos aquí estamos haciendo un esfuerzo, apartando un espacio del tiempo que Dios nos da para dedicárselo a Él con el fin de edificarnos mutuamente. Nosotras estamos siendo utilizadas por Dios para edificarlos a través de su palabra, que es la que edifica realmente. Nosotros solamente somos unas herramientas, pero a la vez estamos aprendiendo también cosas nuevas y afianzando la palabra de Dios en nuestras vidas y aprendiendo de sus testimonios, de sus aportes. Entonces estamos en ese esfuerzo, perseverando para estar dentro del reino de los cielos. Vamos a leer Mateo 16, 19. Y dice la palabra de Dios, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí el Señor le estaba hablando a Pedro en estos momentos, pero esta promesa también se hace extensiva a nosotros. Nosotros también podemos entrar al reino de los cielos y tenemos las llaves para entrar al reino de los cielos. Falta es que nos esforcemos y que querramos estar dentro de él. Y el Señor nos da una promesa bonita que dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Siempre en el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos a leer Lucas 13, 24, 28. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos, hay una puerta que es estrecha, que muchos procurarán entrar, pero no lo van a lograr si no se esfuerzan. Y continúa diciendo, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá,
Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. De manera, hermanos, que uno de los requerimientos para estar dentro del reino de los cielos es que nos esforcemos cada día más por estar en contacto permanente con nuestro Creador, por estar en comunión, por estar en un estudio frecuente de la palabra, por estar en amor y en armonía con Dios y con nuestros semejantes. Porque alguien dijo que, y creo que también la Biblia lo dice, que una demostración de que estamos en el reino de Dios es que tenemos comunión los unos con los otros. Es que amamos a Dios y amamos también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El que no ama a su hermano, ¿qué ve? Como dijo Jesús, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Entonces necesitamos esforzarnos, sacar de nuestro tiempo para edificarnos espiritualmente, pero ponerlo en práctica en nuestro diario vivir en todos los ámbitos en que nos desenvolvamos. Bien, el reino de Dios también requiere humildad. Humildad. Vamos a leer Mateo 18, 3, 4. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y vamos a leer Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es pobre en espíritu? Es aquella persona que reconoce que no puede vivir en este mundo y tener éxito por sus propias fuerzas, sino que necesita de su Creador, necesita del Rey de la Gloria, necesita de Dios. Reconoce que todo lo que es y que todo lo que tiene es de nuestro Dios y que nada podemos hacer por nosotros mismos, que necesitamos permanentemente estar o tener a Dios de nuestro lado, tener a Dios permanentemente con nosotros, tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, caminar tomados de la mano con Cristo para poder tener éxito en esta vida. Bien, hermanos, hasta aquí llega este resumen, recordando que el reino de Dios es un reino espiritual que se extiende a la tierra, que tiene un gobernante espiritual, que es nuestro Padre, que actúa en nosotros a través del Espíritu Santo y que un día dejará su reino completamente a Jesús. Que tiene unas fuerzas espirituales, que es su ejército celestial, y que tiene unas leyes espirituales, que es su hermosa palabra, santa y divina, palabra, que es agua que nos renueva, que nos redarguye, que nos regenera, que nos enseña, que nos limpia y que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino también. Y que esa bendita palabra debe obedecerse para poder estar dentro del reino de Dios. También vimos que nos ofrece el reino de Dios: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que viene a constituirse en un disfrute para nuestro espíritu y nuestra alma. Que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que tener un nuevo nacimiento, que solamente se nace de nuevo a través del agua, que viene siendo la palabra de Dios que nos lava y nos limpia, y a través del Espíritu Santo, que lo recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro suficiente Salvador y único a través de la fe. Que el Espíritu nos introduce al reino de la luz. Aparte de eso, nos ayuda, nos testifica, revela, nos protege del peligro, entre otras cosas. Vimos también que tenemos un compromiso con el reino de los cielos y es extenderlo o ayudarlo a seguir construyendo. Que primeramente lo hacemos en nuestra casa y luego hacia afuera.
y que todo esto lo podemos llevar a cabo a través de la oración, de la acción y del ejemplo. Por último, que se requiere estar en el reino, para estar en el reino de Dios se requiere esfuerzo y se requiere humildad. Bueno, hermanos, espero que profundicen cada uno de estos versículos y que ojalá nos aporten otros más cuando estemos ya en la presencialidad. Dios les bendiga, Dios les guarde.